Bien, nos vamos a pasar con la exhortación de la palabra de Dios a cargo de los hermanos Gustavo Arias. Vamos a ponernos todos nuestros pies para así reverenciar este momento. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Por favor, acompáñenme a orar, a presentar al Señor este momento. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestras imperfecciones, nuestra incapacidad, Señor, para poder predicar tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros, seres mortales, sujetos a fallas, para predicar algo tan glorioso y tan extraordinario como este Evangelio, Señor? Pero a ti te ha placido. Padre, mira nuestra necesidad espiritual, mira la sed que tenemos, que solamente tú la puedes saciar. Padre, te pedimos que tú nos sigas saciando, así como lo has hecho, que tú sigas, Dios mío, haciendo tu obra en nosotros y tú nos sigas alimentando por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y estamos viendo el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Iniciamos la semana pasada. En la semana pasada estuvimos viendo el encuentro de Jesús con la mujer de Samaria. En este capítulo vimos el rechazo de Jesús en la capital de la religión, en Judea. Y Jesús sale del centro de la religión para una región gentil, eso es Galilea. Es decir, Jesús es rechazado por sus hermanos de carne, es rechazado donde se supone que están los líderes religiosos, y Jesús sale para una zona gentil, donde se supone que no debería haber ningún tipo de sed por el Señor. Y vimos claramente que esto es un cuadro significativo de lo que dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 11, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero qué bueno que el Evangelio no se queda ahí, sino que también nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También vimos que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, no por ser el camino más cómodo, sino más bien porque era el plan y la voluntad de Dios Padre que pasara por Samaria, porque tenía una cita divina. Lo que vemos aquí es a Cristo cumpliendo en la historia el plan eterno de salvación ordenado por su Padre, tal como lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, donde tenemos la historia de salvación desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En Romanos 8, 29 nosotros leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Esa es la historia de nuestra salvación, de cada uno de nosotros, desde el principio hasta el final. En Samaria había una mujer que había sido conocida, amada por el Padre desde la eternidad pasada. Y Dios la había incluido en el plan eterno de salvación. Aunque a muchos no les gusta escuchar cosas como esas, es así. Es así. Y aquí tenemos a Cristo en la historia humana, llamando personalmente a la oveja que fue elegida por el Padre. Qué maravilloso, ¿eh? Vimos que cuando Cristo le dirige la palabra a esa mujer, con solo decirle: dame de beber, Él rompe todo esquema cultural y todo prejuicio existente.
Había razones culturales, no bíblicas, por las que un rabino nunca le dirigiría la palabra a esta mujer. Entre ellas tenemos la primera, que era mujer. Y un rabino judío nunca hablaba con una mujer. La segunda es que era samaritana. Y los judíos y los samaritanos eran enemigos, no se trataban. Y la tercera era una mujer que vivía en adulterio. Ningún rabino hubiera hablado con una mujer adúltera. Al menos no lo hubiera hecho en público. Pero mis hermanos, no se limiten a pensar en la mujer samaritana. Pensemos cuántas razones tenía Dios para no llamarnos. ¿Cuántas razones tenía Dios para no amarnos? Y aún así nos amó. Nosotros éramos enemigos de Dios y éramos rebeldes. Tal como dice el Salmo capítulo 8, Efesios capítulo 2, que éramos esclavos del pecado, andábamos conforme a nuestra concupiscencia, siguiendo nuestros deseos y conforme a la potestad del príncipe de la tiniebla, es decir, del diablo. Estábamos muertos en pecado. Y a pesar de todo eso, el ser humano delante de un Dios tan santo no significaba nada. No había ninguna razón en nosotros para que Dios nos amara. Tal como dice el Salmo capítulo 8, verso 4, ¿qué es el hombre para que tengas él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos tenga en sus mentes, en su mente? Y hoy continuamos con este extraordinario diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana. Jesús en primera instancia le pide a la mujer samaritana, dame de beber. Y ante la respuesta grosera de la mujer en el verso 9, ella dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús hace un giro sorprendente. Él le dice en el verso 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús está volteando los roles aquí. No. El que tiene necesidad aquí eres tú. Y el que tiene agua soy yo. Jesús le dice que debería ser ella quien le pida a él. Eso lo vimos la semana pasada, pero en esencia Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí. Y esa es la condición del pecador. Y tristemente, muchos predicadores muestran a un Cristo que le está suplicando al pecador. Pero cuando debería ser al contrario. Es el pecador quien debería suplicarle a Cristo. Ahora, mis hermanos, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice agua viva? Jesús le dice a la mujer, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Por favor, acompáñenme en el libro de Jeremías, capítulo 2, versos 12 y 13, donde vemos una metáfora donde se presenta al Señor como el agua viva. En Jeremías, capítulo 2, versos 12 al 13, allá leemos, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. De manera que Jesús no estaba hablando en términos que condujeran a la confusión, sino que cualquiera que tuviera un poquito de percepción espiritual podría entender de lo que Jesús estaba hablando. Pero tal como la mujer, estamos ciegos. Estamos completamente ciegos ante las cosas espirituales. Podemos ver que en esta conversación Jesús usa el mismo esquema que usó con Nicodemo. Jesús primero hace una afirmación, ella se lo toma en otro sentido. Luego Jesús repite su afirmación de una manera aún mucho más gráfica y tampoco esta vez se le entiende.
Y entonces Jesús obliga al oyente a descubrir y asumir la verdad acerca de sí mismo. Es decir, en vez de Jesús darle una presentación en una bandeja sobre la mesa, Jesús obliga a su oyente a que ellos deduzcan por ellos mismos lo que Él les quiere enseñar. Y como dijo alguien, hay ciertas verdades que una persona simplemente no puede aceptar. La tiene que descubrir por sí misma. Ese es el método que usó el Señor y vaya que es efectivo. En el verso 11 la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes tú agua viva? ¿Ustedes ven? Ella no entiende. Ella no entiende. Y Jesús no está hablando tampoco en un código secreto. Aunque era samaritana, ya conocía el Antiguo Testamento. Pero Jesús le está hablando de realidades espirituales y no físicas. Y por ende, como todo ser humano que no percibe las cosas espirituales, esa mujer tampoco las percibe. Y sigue diciendo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Eso le pregunta a la mujer samaritana. Ahora, mis hermanos, presten atención a esto, porque la mujer samaritana está acusando a Jesús de una blasfemia. Ella está acusando a Jesús de ser un blasfemo. El argumento de ella es, o la línea de pensamiento de ella es: nuestro antepasado Jacob, el patriarca, cuando estaba por aquí, cavó este pozo para sacar agua, para él, para su ganado y para su familia. Ella pregunta: ¿es que acaso tú pretendes ser más sabio y más poderoso que Jacob? La mujer está diciendo: eso yo no te lo puedo permitir. Aquí tenemos a un hombre que está diciendo que él puede hacer algo más extraordinario de lo que hizo nuestro patriarca Jacob. Hasta ahí no te lo permito. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuál es la respuesta de él? Antes de entrar en la respuesta, la doble ironía de la mujer. ¿Usted sabe lo que es una ironía? Una ironía es cuando alguien pretende una cosa siendo otra. Una persona que esté hambriento y se esté limpiando los dientes. Él está hambriento, pero se está limpiando los dientes. La mujer está cometiendo una doble ironía aquí. Primero, la mujer estaba equivocada en cuanto al agua. Y segundo, ella estaba equivocada en cuanto a la persona de Jesús. Y esos dos errores la llevaron a ella a llegar a una conclusión o a acusar a Jesús de una blasfemia. Pero ahora, mire la manera en que Jesús reafirma lo que él dijo de una manera mucho más gráfica. En el verso 13 y 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está llevando a esta mujer a hacer su propia conclusión en cuanto a la persona de Cristo. Ella no aceptó la primera afirmación de Cristo. Ella no aceptó que Jesús pretendiera ser más grande que Jacob. Y ahora Jesús hace una afirmación más extraordinaria que la primera. Él puede darle agua viva que le saltaría, que le quitaría la sed de una vez para siempre. Pero la mujer sigue entendiendo las cosas de manera literal. Ahora, si prestamos atención, lo que Jesús acaba de hacer es presentarse como el Mesías y como Dios. Jesús se está presentando delante de esta mujer como Mesías y como Dios. Él se está presentando como uno mucho mayor que Jacob. Vean por favor en Isaías capítulo 49, verso 8.
Isaías capítulo 49, verso 8, donde vemos la promesa que el Señor hace de que Él le quitaría la sed a Israel para siempre. Isaías capítulo 49, verso 8. Isaías 49, verso 8 dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te he oído. ¿De quién está hablando ahí? Entendemos que es del Mesías. Y vamos a ver por qué lo dice. Y en el día de salvación te ayudé, y te daré por pacto al pueblo. Del Mesías obviamente está hablando. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En el verso 10 dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. ¿Quién es el que tiene de ellos misericordia? Dios. Los guiará y los conducirá a manantiales de agua. De manera que Jesús se presenta a esa mujer como Dios y como Mesías. Y Jesús está haciendo que ella saque su propia conclusión en cuanto a la pregunta que ella había hecho. ¿Acaso pretende ser tú mayor que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo? Bueno, Jacob hizo este pozo, ¿verdad? Pero el que bebe de esa agua tiene que volver a buscar agua, porque vuelve a tener sed. El que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. ¿Cuál es mayor? ¿Yo o Jacob? Dice aquí: es en Dios y solo en Dios donde se encuentra la fuente de agua viva que satisface todo ser. En el Salmo capítulo 36, verso 9, nosotros leemos: porque contigo está el manantial de la vida, y es Jehová la fuente de agua viva. En Jeremías capítulo 17, verso 13, nosotros leemos: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejaron serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Lo que Jesús le acaba de decir a la mujer samaritana era una promesa que solamente el Mesías prometido a Israel podía cumplir. Mis hermanos, recordemos que uno de los objetivos del Evangelio de Juan es demostrar la deidad del Señor, demostrar que Jesús es Dios. Y aquí Jesús acaba de hacer una declaración completamente extraordinaria. Tanto los judíos como los samaritanos tenían a Jacob en un lugar preeminente. Él es Israel, Jacob es Israel, y ellos eran israelitas. Con todo, Jesús está diciendo que cualquiera que bebiere del agua del pozo de Jacob volverá a tener sed. Pero como Jesús es incomparablemente más grande que Jacob, cualquiera que bebiere del agua que Él le dará, no tendrá sed jamás, sino que el agua que Él le dará será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, a mí me encanta eso, fíjense en eso. Jesús está llevando a la mujer a que ella misma saque sus propias conclusiones. Lo que Jesús está haciendo no es un juego de palabras. Ella preguntó en el verso 4, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él no le dice, yo soy mayor, no. Él le ofrece beneficios mayores de lo que ofrece Jacob. Mis hermanos, aquí tenemos un marcado contraste entre las cosas terrenales, como el agua de ese pozo, y las cosas celestiales. El agua de Cristo, el agua que Jesús da, satisface de verdad. Todo el que bebe de agua, del agua de las bendiciones y misericordia de Cristo, no tendrá sed jamás. Sus beneficios no solo llenan el corazón, sino también que rebosan, saltan.
Son como una fuente que borbotea constantemente, derramando sus aguas. Y no solo es en esta vida, sino también en la vida eterna, en la eternidad, en esta vida y en la venidera. La expresión que salte para vida eterna, usada por Cristo, significa que los beneficios de esta agua no solo se limitan a la tierra, sino que permanece para siempre. Todo lo que este mundo puede proveer, todo lo que este mundo da, no es suficiente para llenar el corazón sediento del hombre, y no lo era para esa mujer. Los placeres, los deleites de este mundo y las vanaglorias no son suficientes. Tal como este pozo terrenal, la mujer volvía a tener sed y tenía que volver. Los placeres de este mundo satisfacen por un momento y el hombre tiene que volver otra vez a agotar los deleites y los placeres que esta vida ofrece. Pero las bendiciones que Cristo provee no solamente llenan el corazón, sino que son demasiado grandes para que ningún corazón la pueda contener. Por eso Jesús dice que salten, rebosan, no solamente lo llenan, sino que una vez lleno, una vez que Jesús llena el corazón del hombre, sus bendiciones siguen fluyendo y emanando. Lo que Jesús está diciendo es la figura de, no sé si ustedes han visto los pececitos bupi. Los bupi. Los bupi son unos peces pequeños, casi transparentes, pero tienen una peculiaridad. Si usted lo encierra en un contenedor pequeño, ellos se pueden ahogar por falta de aire. Lo que Jesús está ofreciendo aquí, cuando dice que Él da agua que salten para vida eterna, es como que Cristo le está ofreciendo todo un mar de bendiciones, todo un mar de agua para navegar, para pececitos como bupi, como nosotros. Las bendiciones de Cristo son ilimitadas. Los placeres de este mundo duran unos pocos y breves años, pero los placeres que Dios da alcanzan para toda la eternidad. Solamente en Cristo, como dice el himno, solamente en Cristo y solamente en Él la salvación se encuentra en Él. Solamente Cristo puede ofrecer beneficios que satisfagan y que llenen al hombre en esta vida y en la venidera. Y todas las cosas terrenales pueden satisfacer al hombre por un breve momento. Le pueden dar deleite y gozo a los hombres, pero solamente por un breve momento. Pero por más grande que sea el deleite que las cosas de este mundo ofrecen, esos deleites y esos placeres se detienen ante la puerta de la muerte. Y solamente los deleites dados por Cristo atraviesan la puerta de la muerte y aún más allá, siguen con nosotros en la futura resurrección. Solo Cristo, mis hermanos, solo Cristo, solamente Él puede saciar nuestras almas. Una pequeña amonestación, parte práctica. No dejemos engañar, mis hermanos, por más cosas que el mundo nos ofrezca, por más deleites que el mundo nos quiera dar, por cualquier oferta que el mundo nos quiera ofrecer de manera temporal y momentánea, tal como lo hizo con el Señor. Todos los reinos te daré si tú postrado me adorares. Yo te daré todo lo que tú quieres, simplemente no tienes que pasar por la cruz. Te lo daré ahora, en ese instante y en ese momento. Y eso es lo que ofrece el mundo. Pero tal como el diablo es un mentiroso y un engañador, todo lo que hay en ese mundo es engaño. Y son vanaglorias, tal como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es una expresión que son cosas que se desvanecen, que no tienen sentido en sí mismas, pero solamente las bendiciones dadas por Cristo pueden saltar y rebosar nuestro corazón para vida eterna. Hermanos, el Señor les bendiga, demos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has saciado, tú nos has dado de esa agua que tú le ofreciste a la mujer samaritana.
Y tú sigues dando hoy en día a más pecadores, Señor. Padre, gracias por la inmensidad de tu misericordia. Eres un Dios tan bueno que no te bastó con simplemente quitarnos la sed que teníamos en un momento, sino que tú quisiste darnos para saciarnos, llenarnos y rebosarnos y aún más allá desplegar todo tu bien en nosotros. Por eso es que lo que tú das, Señor, salta para vida eterna. Gracias, Dios eterno, por ese tremendo don que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Bien, vamos a pasar tiempo en recolección de diezmos y ofrendas. Vamos a pedirle nuevamente a los que nos gustaron de pasar por acá.